conocidos, gente que se va incorporando, amigos de vieja data, etcétera, etcétera. Bienvenidos nuevamente acá a esta actividad, como la llamamos, a estos encuentros de segundo tipo, ¿verdad? O incluso pudiéramos llamarlo de tercer tipo, ¿verdad? En donde gracias a toda esta maravillosa tecnología que nos está enloqueciendo y que nos permite, bueno, poder conversar, poder intercambiar, poder enriquecernos, poder seguir creciendo y expandiendo nuestras posibilidades reales de vivir mejor cada día. Siempre insisto en este detallazo. Si usted está pendiente de lo que los grandes filósofos, los grandes científicos, los grandes tecnólogos, los grandes políticos, los grandes diseñadores, los grandes publicistas ponen en nuestras manos, y puede observar eso con sentido crítico y con sentido productivo, con sentido próspero, con sentido saludable, con sentido longevo, con sentido armónico, con sentido feliz, usted está montado en el camino de la auténtica felicidad. Así de sencillo, clarito, sin mucho miramiento para los lados, ¿no? Miren, esto lo he llamado el reloj de la vida, que está inspirado en una diseñadora que se dio cuenta de que, bueno, sí, se percibió que todo es movimiento y que el diseño también tiene que ser movimiento. Y entonces tomé eso de su inspiración para ella trabajar con un movimiento permanente al lado de las estructuras que diseñaba, y construí este reloj de la vida, el reloj de la vida, ¿no? Este reloj de la vida que consiste en que hay momentos para cada cosa. ¿Mm? Hay horas para cada cosa. ¿Mm? Y en la medida que usted pueda recorrer ese reloj con curiosidad, con alegría, con sorpresa, con renovación, con corrección, pues usted va a vivir, ¿verdad? Porque estos son los componentes de la vida, ¿verdad? Los componentes de la vida que hacen que nosotros podamos pasar por todas las horas que la vida tiene, ¿sí? Pasar por las distintas horas que tiene la vida. ¿Sí? Y muestro este reloj de la vida un poco para, como introducción a la temática que hoy nos ocupa, que es una de las síntesis más interesantes que hemos podido hacer en Neurocodex. Una síntesis de cómo abordar cada instante de nuestra vida. ¿Cuáles son esas herramientas fundamentales, básicas, esenciales, para que nosotros estemos montados en el vehículo de una vida que, digamos, esta vida vale la pena vivirla, esta vida vale el esfuerzo que yo hago? Y que cuando toque despedirnos, nos podamos despedir con un fiestón. Esta pasantía valió el esfuerzo, esta pasantía valió la pena, este traspaso de testigo en esta carrera de 4x4, 4x100, perdón, ¿verdad? De 400 metros, donde yo le paso el testigo a otro y a su vez otro me pasó el testigo a mí, fue bien rica, independiente de si seguimos o no seguimos, como
como alma, como espíritu. Independientemente de eso, que esta pasantía este, la vivamos con orgullo, con satisfacción. Como decía Pablo Neruda, ese gran poeta chileno, ¿verdad? Premio Nobel de Literatura, que escribió pues su biografía llamándola Confieso que he vivido. Un gran abrazo, hermano Abid. Aquí estamos. Y ese es el propósito, esa es la misión de Neurocodex, es decir, el equipo con el cual yo vengo trabajando ya desde hace algunos años y que lo que está es empeñado en coleccionar herramientas para vivir cada vez mejor y mejor. Cuando en el año, creo que fue en el año 98, la Organización Mundial de la Salud incorporó el aspecto espiritual a en el 98, en el 84, uno de esos años, incorporó el aspecto espiritual dentro de su definición de salud, la cual dijo, salud es el máximo estado de bienestar alcanzable en los planos físico, mental, social y espiritual. Ah, bueno, todos dijimos, oye, qué definición tan bonita, ¿no? Una definición hermosísima. Ahora, ¿cómo se come eso? Ahora, ¿cómo hago yo eso una realidad cotidiana en mí, en mi entorno, en mi especie? O en la vida, en la naturaleza. Nos quedamos más allá todavía. ¿Ya? Y allí fue donde, volteando por un lado, volteando por otro, nos encontramos que había miles de propuestas hasta ahora que ya hemos revisado, todas parciales. No, el camino de la espiritualidad, el camino de la riqueza, el camino del emprendimiento, el camino de parar el sufrimiento, el camino. Entonces dijimos, bueno, vamos a agarrar esos caminos, la mayor cantidad que podamos de esos caminos, y vamos a utilizar lo que se llama la metodología científica, ¡pum!, que es lo esencial que trae, cuál es el hilo común o la aguja que dirige a este hilo que es con el cual formamos el tejido del vivir. El tejido, en todo caso, pues del proceso salud-enfermedad. Un gran abrazo para Natalia. Gracias por esas palabras. Retornadas también. Veo que hay un empeño por crecer y por avanzar. Entonces, eso fue lo que convertimos en una misión. Ok, esta va a ser nuestra misión. ¿Cuál es nuestra visión? Bueno, que todos en el mundo podamos tener una caja de herramientas. Disponer de una caja de herramientas para nosotros incidir sobre eso. ¿Por qué? Porque curiosamente somos los animales que tenemos una opción no solo de adaptación, sino una opción de transformación real y concreta. ¿Ya? Es decir, las cosas ocurren según las decisiones que nosotros tomamos. Asumir esa responsabilidad, es una responsabilidad. Y la responsabilidad, en el camino de la responsabilidad que viene a continuación, el camino del compromiso. Cuando yo me hago responsable de algo y yo me conecto con el resto de lo existente, yo creo un compromiso con el resto de lo existente. Compromiso mental, en primer lugar, compromiso conmigo mismo y compromiso con mis pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Compromiso con el mundo material, ¿verdad? Lanzo o no lanzo este desperdicio que tengo en mis manos porque me estaba comiendo un chicle y la envoltura la tiro al piso o la tiro en un depósito que hay ahí en la calle.
Es una responsabilidad y un compromiso que yo me pongo con la ciudad. ¿Mm? Compromiso con los demás, con los seres queridos. Ah, ya yo sé que las emociones, ¿verdad? Si yo tengo claro que las emociones son invitaciones, además de ser reacciones para salvar la vida, son invitaciones a los demás a tener un tipo y calidad de relación particular guiada por esa emoción. Entonces tengo que hacerme responsable de mis emociones para crear los ambientes sociales y de encuentro que realmente son prudentes dentro de mi propósito. Y también lo mismo mi responsabilidad y compromiso espiritual con lo trascendente, con lo ético, con lo estético y con lo místico también. Entonces, ¿qué compromiso tengo yo con esos seres que viven más allá de estas dimensiones? Si es el caso, ¿no? Insistimos, desde el punto de vista de la metodología científica, es todavía un área casi inexplorada, casi inexplorada. ¿Mm? Recordemos la historia, ¿por qué? Porque la historia es la gran maestra de la vida. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos dice que si nosotros hacemos exactamente los mismos procedimientos, vamos a llegar exactamente a los mismos resultados. Entonces, por ejemplo, Cristóbal Colón salió hacia la India. Él iba para la India. Estaba clarito en su propósito y en su norte. Yo voy para la India. ¿Para qué? Para mejorar. En vez de recorrer todo eso por el otro lado, lo voy a recorrer por este lado. Pues una lógica básica, indispensable, ¿no? Y inconmovible. Ahí se encontró una pequeña islita en el medio. ¿Mm? Y ahí disparó todo lo que ha venido después, el fenómeno de la conquista, de la independencia, de toda esta historia que hoy en día seguimos viviendo despecha de eso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el norte de la cultura, lo que se transmitía por escrito, que se dejaba testimonio de eso, estaba en Europa. ¿Ya? Y como estaba en Europa, pues en Europa quedó registrado y después fue que nosotros nos enteramos. ¿Mm? Eso, eso es la vida, con esa sencillez. La vida es así. Esa es la aguja, ¿no? Cuando nosotros estudiamos y trabajamos con la aguja, vamos tejiendo activamente la vida. Sepamos o no lo sepamos, porque recordemos, nuestro diseño es un poquitico de razón, de conciencia, me doy cuenta de lo que está pasando, y un pocotón larguísimo, quizás sin fondo, todavía no conocemos el fondo de esto, de respuestas inconscientes en primer lugar y de respuestas automáticas. Así estamos hechos. Si nosotros esto lo utilizamos, ¿verdad? Como un recurso para lo que creemos que es vivir mejor, va a ser excelente. Si nosotros lo ignoramos o queremos cambiarlo por otra cosa, nos vamos a estrellar. Nos vamos a estrellar. No, no hay otra. No hay otra. Estos principios, eso fue lo que nosotros dijimos, bueno, ¿cuál es esta aguja? Esta aguja que está guiando a este hilo que teje la vida, ¿cuál es esa aguja? Y entonces hemos llegado provisionalmente, ya vendrán otras cosas, a la conclusión de que está en función de la manera como cada uno de nuestros cerebros codifica esa información de la vida, ¿verdad? Y por lo tanto, si nosotros queremos guiar la aguja, no que la aguja vaya sola por allí tejiendo lo que haya de tejer, sino que nosotros agarramos esa aguja y decimos, ahora esta aguja la conduzco yo. Y esa es la habilidad de transformación que tenemos como especie.
que es una enorme responsabilidad con la vida y que por lo tanto nos crea inevitablemente compromisos con la vida misma. ¿Ya? Acá Orfa Pérez, neumonólogo. Un gran abrazo, Orfa, bienvenida. Bienvenida a este grupo. Y Avis aquí dice, hola María Emilia, qué chévere tenerte en este espacio de crecimiento. Bienvenida María Emilia. Pues. ¿Ya? Y por eso es que al decir códigos, ¿y esos códigos dónde son procesados? En el sistema nervioso. Y entonces allí deriva el término neurocodificación de la experiencia humana. Por eso decimos neurocódex es una cosmología desde la perspectiva humana. Es decir, estamos en el centro de la responsabilidad. Ya al ser diseñados por la naturaleza, ¿verdad? Al haber sido diseñados como seres de transformación, el ser de transformación más poderoso que hayamos conocido hasta ahora. ¿Ya? Aquellos que conocen extraterrestres, etcétera, etcétera, bueno, conocerán otros seres de transformación. Pero hasta donde podemos registrar acá con esta lupa limitada, somos los únicos seres de poderosa transformación, porque sí, se han observado hasta pájaros, miren, se han observado, las cosas son mucho más complejas, mucho más tejidas de lo que parece. Por ejemplo, se ha visto pájaros que han dado muestra de inteligencia y que con el pico agarran, por ejemplo, un palito y rompen unos huevos de los cuales se alimentan. Eso es un acto inteligente y ese es un acto de transformación también. También es un acto de transformación. Cuando un elefante agarra y arranca un árbol completo para comérselo, está haciendo un acto de transformación. Ahora, hasta donde sabemos, los únicos animalitos que somos capaces, por ejemplo, de construir una maravilla como el Burj Khalifa, somos nosotros los seres humanos. Y por eso recogemos herramientas que nos sirvan para continuar ese camino, corrigiendo los errores que vamos cometiendo. Ya sabemos, empezamos a sacar petróleo y dijimos, wow, esto es una maravilla, mira, esto nos puede producir energía, los transformamos en plástico y entonces ahora podemos construir algo como esto, por ejemplo, ¿verdad? Esto está hecho de puro plástico, por lo que veo, ¿no? Y te permite escuchar y Oye, mira, qué maravilla, ¿no? Qué chévere. Pero no nos habíamos dado cuenta. Gases contaminantes, después deshacernos de eso, un problema, dicen que esto es capaz de durar 300 años, por ejemplo, y que puede venir una ballena y se lo come, y entonces la pobre ballena se muere, en fin. Wow, o sea que todo lo bueno trae algo malo, así como probablemente todo lo malo trae algo bueno. Por ejemplo, el coronavirus, algo malo para nosotros, interpretamos como malo eso, nos trajo también algo bueno, nos hiperconectó. No nos alejó, nos acercó, miren. Empezaron a subir cosas, clases por la distancia, esto, lo otro, entonces, vente, incorpórate, ahora se suma Orfa, se suma María Emilia, entonces nos estamos uniendo. Que no lo estamos haciendo físicamente y que nos falta la parte cariñosita y tal. Bueno, sí, tiene lo malo de lo bueno. Y cómo lo bueno trajo algo malo. Y también cómo lo malo trae algo bueno. Entonces, ¿cómo afrontar esto? Que estoy hablando de una realidad que constituye en el primer postulado que tenemos en Neurocode. Todo está conectado y todo se devuelve transformado para evolucionar permanentemente. Si nos pusiéramos excesivamente filosóficos, diríamos, wow, pero
esto contradice el principio de la esencia, ¿no? La esencia, aquello que es por sí mismo. ¿Mm? Que todos los grandes pensadores, hasta la revolución, o la gran mayoría, el 99% de los grandes pensadores, asume que las esencias son unas cosas que existen. Y este principio nos dice, no, no, bájense de esa nube. Todo es transformación. Así que asumamos la responsabilidad de la transformación. Y trabajando en los equipos Neurocodex, dijimos, bueno, ¿cómo convertimos esto? Nuestra misión fundamental, ¿cómo convertir esto en una herramienta de trabajo para vivir mejor? Esa es la pregunta que nos hacemos frente a todo. ¿Cómo convertimos esto, que es una propiedad de la vida, en una herramienta para vivir cada día mejor y mejor? Es decir, para vivir en auténtica felicidad. Celebrando que voy de mejor en mejor. Y cuando aparecen los obstáculos, deteniéndome y diciendo, está cambiando el modo de proceder. O sea que a lo mejor tengo que tener paciencia, esperar, como que estoy en la cola de la vida y me toca esperar las condiciones para poder abordar lo que quiero abordar para que mi vida vaya de mejor en mejor. O reconocer, wow, me equivoqué de camino, agarré la carretera que no era. Iba por una autopista, iba hacia un lugar determinado y de repente me doy cuenta que hay un aviso que dice que estoy en el camino opuesto. Allí es donde es importante la paciencia. Es decir, la paciencia es esperar el momento oportuno para tomar la decisión asertiva tras la que yo voy. ¿Ya? Entonces, fíjense en lo siguiente, fíjense que esto precisamente es un movimiento espiralado, ¿no? Un movimiento espiralado alrededor de un núcleo, que ese núcleo está conformado por nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Es decir, los 4 tipos de memoria que nos caracterizan como seres complejos. Hace rato conversaba con un grupo de psiquiatras, o tú sabes, intercambiábamos por ahí por WhatsApp mensajitos, y por ejemplo distinguíamos lo que es las funciones de hemisferio izquierdo y las funciones de hemisferio derecho. Como las funciones de hemisferio izquierdo tienen que ver con mi relación con el mundo material, tal como yo lo percibo desde mis sentidos. ¿Ya? Por eso, lo que impera allí es lo que llamamos la lógica formal. Los cuerpos caen, los cuerpos se corrompen, los cuerpos se destruyen, los cuerpos cambian. Lógica formal. Eso, medio cerebro nuestro, o medio frontal nuestro, se encarga de vigilar esa correlación con lo que está pasando fuera de mi cabeza para yo seguir viviendo. Eso es. Y el hemisferio derecho, ¿verdad? Entonces podríamos decir, hemisferio izquierdo fundamentalmente pensamiento, razón, lógica formal. En la pesa lo representamos por la P, pensamiento. ¿Ya? Hemisferio derecho. Hemisferio derecho se encarga mi vida de relación interna con mis representaciones, con mi respuesta afectiva, motivacional, con respecto a lo que está ocurriendo afuera.
y con respecto a lo que está ocurriendo adentro, que lo llamamos memoria. ¿Mm? Memoria de pasado, memoria de futuro, imaginación. El hemisferio derecho tiene otras reglas de funcionamiento porque ya no se guía por la lógica formal, se guía por una lógica perceptiva. Eso lo desarrolló Edward de Bono. Si quieren profundizar en eso, les recomiendo un libro maravilloso de Edward de Bono, que no sé ya, como que tiene 200 libros por lo visto. Eh, pero el libro es una verdadera joya para aquellos que tengan alguna inquietud también de orden más epistemológico, más matemático, que se llama Lógica Fluida. ¿Mm? Yo esa campanada, miren, no es la lógica formal la única, hay una lógica fluida, es decir, hay una lógica perceptiva, también la he llamado lógica perceptiva, en donde las combinaciones y las permutaciones de mis sensorios me van dando conclusiones. Es una lógica de orden diferente, son dos lógicas de orden diferente. A veces luchan y a veces las podemos conciliar. Ah, ok, vamos a conciliarlas, por ejemplo. Una excelente técnica para conciliarlas es el NEVA, la neuroestimulación bilateral alterna. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, por ejemplo, estoy estimulando el cuerpo calloso, la actividad del cuerpo calloso, que interconecta, ¿verdad? El cuerpo calloso y sus ramas anteriores, la conexión interhemisférica anterior. ¿Ya? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sentando en la misma mesa a mi hemisferio izquierdo y a mi hemisferio derecho. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Ah, ok, yo tengo que poner de acuerdo a estos vectores que pueden separarse, vector pensamiento, vector emociones, sentimiento, vector acciones, pueden entrar en contradicción y por lo tanto, ¿cuál va a ser la resultante matemática de ese entrecruzamiento de vectores? Una resultante chiquitica. Pero si yo las cuatro logro alinearlas con mi lógica perceptiva y mi lógica formal, yo voy a tener un mayor rendimiento, voy a tener más potencia. Entonces, a eso nos referimos al colocar en el centro la pesa. Es como convierte lo que te pesa en tu pesa de entrenar a fin de que sepas fluir saludable y armónicamente con la vida. Un gran abrazo, Germán. Bienvenido. Germán está en Costa Rica. ¿Mm? Qué chévere. ¿Eh? País hermosísimo también, ¿no? Bienvenido a este grupo, acá donde conversamos sobre estas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué nos apoya para que esa pesa pueda ser congruentemente dirigida? ¿Mm? Acá un poco voy a tomar un ejemplo de un aporte que nos hizo Germán Cáceres, bien importante para el destino de Neurocode, que fue cuando estábamos comenzando, ¿te acuerdas, Germán? Estábamos empezando a formular la estructura de Neurocode y entonces Germán dijo, ok, ya tenemos la fábrica, ahora necesitamos una ferretería donde vender las herramientas que vamos produciendo desde la fábrica. Genial, me encantó ese aporte de Germán, inolvidable, y allí nace ILACOT, el Instituto Latinoamericano de Coaching y Terapia, que fue precisamente la ferretería que inicialmente configuramos para divulgar, ¿verdad? Y comercializar todas estas herramientas que ahora estamos conversando con tanta libertad, ¿no? La pesa. El apunte, que lo hemos trabajado los que están desde el comienzo, ¿saben? En algún momento nosotros trabajamos el apunte. Es probable que, dependiendo de la solicitud de ustedes, también en alguno de estos volvamos a una vuelta de tuerca sobre el apunte, ¿no? Que el apunte es ¿a dónde voy?
¿Para dónde voy con mi pesa? ¿Mm? Fíjense que la figura de la pesa es interesante. La figura de la pesa es precisamente, eh, yo puedo, por ejemplo, hacer ejercicio cargando una piedra, pero eso es sumamente incómodo. En cambio, si yo pongo una barra, le pongo 2 pesitos nivelados, para mí es mucho más cómodo, mucho más sencillo operar. Un poco la idea, cuando hablamos de la pesa, es eso también. ¿Cómo puedo yo constituir en una herramienta de trabajo mi mente? En una herramienta de trabajo. ¿De trabajo para qué? Para vivir mejor cada día. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Eh, y el apunte, entonces, por lo tanto, son un acróstico de apunte a un lugar específico o a un logro específico, póngalo en positivo, una datos sensoriales, note y notifique necesidades, deseos y perspectivas, tome, trace una ruta, tome la serie de decisiones en secuencial, es decir, arme un proceso y empiece hoy y vigile. ¿Con cuál lo vigilamos? Con el 4x4. Con el 4x4. Entonces fíjense que esto forma el eje de la torre espiralada. ¿Ya? Entonces tenemos una torre cuyo eje está conformado por mi energía, pesa, ¿verdad? Representada mediante mi sensorio, el planteamiento de unos propósitos, unas direcciones y unas metas específicas que van a constituir como los pisos de la torre, y el 4x4 que va a ser el ascensor con el cual nosotros vamos ascendiendo hacia ese propósito, hacia esas metas, hacia esos objetivos. ¿Mm? Por eso también a esta estructura central la llamamos también modelo láser. ¿Mm? Porque es igual que tomamos la metáfora de la luz, ¿no? La luz se dispersa, dispara fotones en todas direcciones, ¿no? Láser es cuando, mediante un procedimiento físico, se logra estimular esa luz y poner en sincronía, en armonía, a los distintos haces de luz concentrados en un foco, concentrados en un punto, y por eso es que ustedes ven que la luz láser es una sola línea donde ustedes no ven el trayecto, porque para poder ver el trayecto tendría que haber dispersión, que es lo que capta nuestro ojo. Pero al ser una sola línea, al estar todas montadas sobre el mismo eje, se hace invisible. Y solo ustedes lo ven cuando es proyectado contra alguna superficie contra la cual choca. Y por eso es que ustedes pueden hacer un jueguito ese, por ejemplo, con los espejos, ¿no? Con el espejo uno dispara en una dirección enlace y ¡pum! Te rebota, y los jueguitos que hacen los niñitos con los aparaticos ahora de láser, ¿no? Y que yo también hice en su momento cuando empecé a jugar con eso. ¿Ya? Entonces, fíjense, llamamos la torre espiralada, ¿no? Nuestro eje central. Ahora, ¿cómo vamos ascendiendo, no? ¿Cómo vamos ascendiendo en la torre? Mediante la realización de 4 actividades, de 4 valores también, de 4 decisiones que nos conducen a que vayamos girando alrededor de esa torre central o de ese eje central. El primero de ellos se llama entusiasmo. ¿Qué es el entusiasmo? Ya hablamos en una oportunidad de motivación, los que estaban antes, los que ahora, bienvenidos los que sean, ¿no? Bienvenida André o Cora, ¿no? Un gran abrazo. ¿Cómo se llama? Este entusiasmo es lo que llamamos también motivación. Motivación. Recordemos qué es la motivación. La motivación es cuando yo agarro una emoción, lo que me mueve, ese impulso inicial,
y lo transformo, ¿verdad?, en un sentimiento o en un pensamiento. En un sentimiento y en un pensamiento. Y con mi imaginación trazo una ruta hacia la acción. Y desde esa acción me muevo en el escenario que corresponda. Espiritual, mental, social o material. ¿Ya? Pero todavía está aquí, por eso lo llamo entusiasmo, ¿verdad? Porque todavía está dentro de mi cabeza. Eso lo tengo yo aquí en mi cabeza. ¿Mm? Eso está aquí en la cabeza. Ok, está en la cabeza. Entonces ya yo tengo el motor, motivación, ya yo tengo el motor. Ahora, ¿qué tengo que hacer con el entusiasmo? Recordemos, estamos en el siglo XXI, no estamos en la prehistoria. Por lo tanto, como estamos en el siglo XXI, yo tengo que buscar información. Salir a buscar información. ¿A qué información me es útil para este eje que yo tengo? ¿Ya? Para eso existe la escuela. La escuela no está para molestarnos, la escuela no está, mis queridos muchachos, si hay muchachos por ahí viéndolo, la escuela está para que usted obtenga información. Estos aparaticos están para que usted obtenga información. ¿Ya? Los libros, YouTube, todo eso está diseñado para que usted extraiga información que enriquezca su pesa, que enriquezca sus pensamientos, que enriquezca sus emociones, que enriquezca sus sentimientos, que enriquezca sus decisiones y acciones que usted lleva a cabo. Para eso es que está el conocimiento. ¿Ya? Para eso están todas estas redes. Para eso está esta charla. Usted captura información. Porque recordemos además que una de las decisiones metodológicas de orden matemático que tomamos en Neurocode es que información y energía son la misma, son una sola variable. ¿Ya? La información cabalga sobre la energía contiene a la información. ¿Ya? Es lo mismo. Son el mismo paquete, es un solo quantum. ¿Mm? Entonces, esa energía que usted está recibiendo a través de esto, donde usted está codificando las palabras que yo estoy diciendo y eso está modificando energéticamente su comportamiento y eso se está convirtiendo en materia, gracias a lo que hace su metabolismo, se convierte en materia. ¿Mm? ¿Ya? ¿Mediante qué? Mediante las reacciones cuánticas que ocurren en su sistema nervioso central. El chispazo sináptico. Al convertirse en grandes redes, se convierte en materia en su cuerpo. ¿Ya? Por eso es que es posible la sanación desde lo mental. Entonces, necesitamos ese conocimiento. ¿Ese conocimiento a qué nos lleva? A que yo asumo la responsabilidad de mis decisiones. Esa responsabilidad en torno al apunte al 4x4 y a mi pesa. Y después que yo asumo esa responsabilidad, como decía al comienzo, me lleva pues a un estado de compromiso. ¿Compromiso con quién? Bueno, con las 4 dimensiones que habitamos. Y aquí no nos podemos escapar. Yo puedo decir, por ejemplo, esta es una decisión que únicamente afecta al mundo material. Por ejemplo, decidí hacerme millonario. Pues déjela inocentada. Eso tiene repercusiones sociales, eso tiene repercusiones mentales y eso tiene repercusiones espirituales. Cuando yo digo, por ejemplo, no voy a seguir el camino del Buda y únicamente el camino del Buda, que es el camino hacia ese estado especial de santidad,
¿verdad? Donde el gozo es permanente, eso tiene consecuencias materiales, ¿ya? Porque yo estoy ocupando un espacio aquí. Eso tiene consecuencias sociales, eso tiene consecuencias mentales, mi actitud mental y mi actitud corporal. Recuerden ustedes cuando Herbert Benson se va, después que se informa a través de un artículo de turismo, que una de las cosas turísticas del Tíbet era que los personajes, los yogis estos que llamaban inmortales, se colocaban una toalla en la espalda y eran capaces de secarla a más de 5.000 metros de altura. ¿Mm? Y eso lo lleva a él, fíjense, repercusión social, con repercusión material. Entonces se da cuenta que, wow, y son capaces de modificar las variables que en Occidente creíamos que eran inmodificables: tensión arterial, respiración, pulso, etcétera, etcétera, comportamiento celular, matar células cancerosas. Wow, qué interesante, ¿no? Entonces, dejemos la ingenuidad, todo está conectado y todo se vuelve transformado para evolucionar permanentemente. Por eso es que la misión Neurocode es tejer esas realidades. ¿Cómo es que se tejen? ¿Cómo es que yo desde una posición espiritual puedo modificar el mundo material? ¿Cómo es que yo desde mi estado mental puedo modificar mi cuerpo? ¿Cómo es que yo desde mi cuerpo puedo modificar a mi mente y a mi espíritu? ¿Mm? Toda esa serie de cosas están en el tapete y están tejidas. Complexus viene de lo que está tejido, lo que está tejido, ¿ya? Entonces, la TEA, y por eso lo llamamos la torre espiralada del éxito asegurado. ¿Por qué? Porque yo le puedo asegurar que si usted sigue, ¿verdad?, al pie de la letra estas instrucciones, usted va a tener éxito en lo que emprenda o se va a morir en el intento. Queda esa salvedad que, por ejemplo, que usted llame, bueno, yo quiero como objetivo de mi vida, ¿verdad? Por ejemplo, Carlos Slim. Carlos Slim se planteó convertirse en el hombre más rico del mundo y no se quedó quieto hasta lograrlo. Subí, baja, subí, baja, subí, baja, pero mantenía el entusiasmo, asumía la responsabilidad, creaba compromiso, volvía, se buscaba información, se metió, dominó, ¿cómo se llama?, el juego de la bolsa, etcétera, etcétera, y papá, y por aquí, por aquí, por ahí. 4x4, es decir, a veces fracasaba, bueno, se saltaba la culpa, y volvía, ¿cuál es la reparación que tengo que hacer? Y, y eso pues lo llevó al éxito. La Madre Teresa de Calcuta se propuso que ella elevarse a la santidad y hacerlo a través del ejemplo bíblico clásico de lavarle los pies al viajero y al más humilde y al más despreciado, al más rechazado de la sociedad. Ahí voy yo y tal, tal. Y debe estar allá, pues, sentada cerca del Señor, ¿no? Si usted pone en práctica esta herramienta, usted va a tener éxito. Va a tener éxito. O se va a morir en el intento. Sí. Depende de qué tamaño. Por ejemplo, yo tengo entre mis metas viajar a la luna. Eso está entre mis metas futuras. ¿Ah? Y a veces digo, bueno, como que no va a llegar. Pero yo lo sigo intentando. Lo seguiré intentando. Le seguiré diciendo a la gente hasta que me consiga un buen ricachón que me financie pues, el vuelo a la luna. Y fíjense, por ejemplo, ¿cómo es que es el nombre de él? El físico famoso este que murió no hace mucho, que estaba en la silla de ruedas, si alguien me ayuda. Él se propuso viajar al espacio. Como buen físico que estudiaba el espacio, o buen cosmólogo, y viajó al espacio.
viajó al espacio, lo logró, se lo llevaron porque tan famoso, Stephen Hawking, ¿no? Que lo llevaron al espacio y logró su objetivo. Fíjense. Así cada uno de nosotros, ahora, ¿qué es lo que nosotros proponemos? En primer lugar, propósito. Propósito es qué quiero yo haber realizado, conseguido, logrado cuando esté en mi lecho de muerte. El propósito. O más allá, como la Madre Teresa. No, más allá. Yo quiero ir a sentarme a la diestra del Señor Dios Padre Todopoderoso. Ok, está bien. El camino que tengo es este. ¿Mm? Meterle entusiasmo, meterle conocimiento, meterle responsabilidad y meterle compromiso. ¿Ya? Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o una intervención que pueda ser interesante, que enriquezca esta conversación. Y como de costumbre, pues, si no es así en este momento, acá de lo que estoy viendo de la gente que escribe, bueno, continuamos. Porque acá nosotros estábamos utilizando la torre espiralada del éxito asegurado para continuar esta serie de exposiciones, esta serie de comentarios, esta serie de reuniones. Entonces, ya ustedes saben, pueden escribir en cualquier momento, hacerme llegar preguntas, comentarios, aportes. Sobre todo los aportes nos encantan, si la gente puede hacer aportes valiosos, ¿no? Los vamos incorporando y vamos reconociendo los créditos. Y recuerden, esto hay que estudiarlo, esto hay que esparcirlo, la búsqueda de conocimiento tiene que ver con integrarme a grupos, consulta, coaching, lo que sea necesario para cada día vivir mejor y mejor. Un abrazo, Isabel. Y bueno, entonces me despido por ahora y el miércoles tendremos otra sorpresa más acá en estas audiciones. Un abrazo y seguimos.